este fin de semana. Eduardo Guerrero, vamos a platicar del tema del medio ambiente después de seguir con el de seguridad, de nuevo porque Eduardo Guerrero, director del Anti-Intelligence, está con nosotros. Y preguntarte, Eduardo, primero por este anuncio que se hace el fin de semana. En realidad, más que un anuncio, se reitera la intención de que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, ¿qué tal, Enrique? Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, eh, realmente la Guardia a mí me parece ha sido un proyecto malogrado, con muchos problemas. Realmente no ha cuajado la Guardia, aunque ha seguido creciendo, tiene muchos problemas de cohesión interna, de operación, táctica, incluso se han encontrado problemas de corrupción a su interior. Es un cuerpo, Enrique, que se fue formando como una especie de Frankenstein, porque tomó partes de lo que era la Policía Federal, Uh-huh. la Policía Naval, el Ejército Mexicano, la Armada de México, y nunca se hizo una ingeniería jurídica y administrativa para que ese cuerpo quedara bien cohesionado y con un espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces me parece que sí necesita una cirugía mayor, y me parece que el ejército, dado el tamaño de la Guardia, que son ahorita alrededor de 100,000 elementos, pues sería el único con la capacidad logística y administrativa para hacer esta cirugía y para construir una especie de columna vertebral, Enrique, porque está mal la Guardia. Realmente no es un proyecto que, como te digo, que haya Sí, cuajado bien. Pero esto, culminado exitosamente. Así es, déjame así entrarle a es. detalle esto que dices porque me parece fundamental para entender la decisión. Estamos porque se cumplan 5 años de la creación de la Guardia Nacional, fue creada en 2019. Son ya 100,000 los elementos, como dices, partes un poco de todas las corporaciones que fueron cuestionadas en esta idea de la Guardia Nacional. Y ya con esta escala, con los 100,000 elementos que se tienen, pues te das cuenta que no hay una base logística. ¿A qué me refiero? La Guardia Nacional no tiene servicios médicos propios, no tiene comedores, no tiene pues almacenes para uniformes propios, no, o sea, bueno, tendrá, pero no en la escala que se necesita para operar así. Solo la Sedena, en realidad, podría proveer esta capacidad logística, que es fundamental y que por eso después vemos a elementos de la Guardia Nacional durmiendo en catres, en medio de la nada, o con un frutzi y unas papitas. Me refiero, es imposible que un cuerpo de seguridad de ese tamaño opere con toda la eficiencia que se espera, con el profesionalismo que se espera de sus elementos, si no hay esta capacidad detrás de apoyo, de servicios. Es correcto lo que mencionas, Enrique. Y fíjate que durante los últimos años ha habido una construcción masiva de cuarteles para el ejército mexicano, y a mí me parece que justamente esos cuarteles le darán, digamos, techo y hospedaje a los guardias nacionales que pues se la pasan apagando fuegos a lo largo del país, ¿no? Un poco la idea de crear esta guardia, Enrique, fue que los grupos criminales más poderosos tienen capacidades militares, y las policías estatales y municipales de carácter civil no tienen ni la capacidad armamentística, ni la capacitación, incluso ni las facultades también para enfrentar estos grupos de tan alto perfil. Y entonces la Guardia, que es una especie de policía militar, era la que sería capacitada para enfrentarlos. Ojalá eso se vuelva una realidad, porque hasta ahorita la Guardia la han estado utilizando más bien para combatir crímenes callejeros, incluso para estar vigilando carreteras, pero no les han permitido enfrentar, digamos, cuerpo a cuerpo a los grupos criminales más potentes. Y en ese sentido ha sido una decepción, Enrique. Tienen mala fama los guardias nacionales en varios poblados del país, incluso los apodan los reyes del perímetro, porque siempre que la gente acude con ellos a pedirles auxilio a algún problema grave, te dicen que ellos
dicen que están custodiando o vigilando los perímetros y que no tienen permitido intervenir en un problema mayor, ¿no? Sí, sí que es lo que se espera. Eduardo, buenas tardes. Te saluda Fernanda Caso. Con una pregunta Hola, justamente Fernanda. sobre los números, ¿no? Nos dices que son alrededor de 100,000 elementos los de la Guardia Nacional y que se ha conformado esta institución como una especie de Frankenstein con elementos que venían del ejército, elementos que venían de la policía, pero en realidad siempre queda la duda de si ha funcionado el reclutamiento y la capacitación de nuevos elementos o si simplemente se le ha cambiado el uniforme a otros que ya estaban. Es decir, ¿cómo estamos en términos de fuerza hoy, en números, con respecto a cómo estábamos hace unos años, en donde simplemente se les llamaba militares y no se hacía esta distinción? ¿En realidad sí ha crecido este cuerpo, esta fuerza de seguridad? Mira, la Policía Federal creció en el gobierno desde Calderón hasta Peña Nieto. Tenía 17,000 elementos y creció a 35,000. Entonces, básicamente duplicó su tamaño. Pero la Guardia Nacional es un cuerpo de más de 100,000, es decir, son 3 policías federales en términos prácticos. Ahora, nadie quiere ser policía en este país. Tienen que pagarles mucho dinero. Estamos hablando de un salario atractivo, por lo menos alrededor de 25,000 pesos mensuales para que alguien quiera ser policía. Como los salarios que se les ofrecen generalmente son entre 10,000 y 15,000 pesos, se presenta muy poca gente a los concursos. Entonces, lo que ha hecho el Ejército y la Guardia para reclutar, pues ha sido más bien recurrir a la fuerza interna del Ejército, a los soldados, y convertir a estos soldados en guardias nacionales, realmente con poca capacitación, por eso también Perdón, es que ha sí. sido muy defectuoso, ¿no? La ruta. Justo en esto que hablas de la capacitación, por eso te interrumpo, una disculpa, pero en la capacitación, sí. ¿Estamos formando ya policías en términos de las academias o es una formación absolutamente militar? Es una combinación justamente porque tienes que enfrentar a grupos criminales con capacidades militares, pero al mismo tiempo le han dado, como no tienen plena confianza en la Guardia y en sus capacidades, hasta ahorita más bien se ha privilegiado que ayuden en los delitos callejeros, sobre todo temas de robo. Y por eso, de hecho, el robo ha estado bajando mucho en México en los últimos años. Pero no hemos podido combatir a las organizaciones criminales y estas han crecido mucho. Cártel Jalisco y Sinaloa pues se han consolidado y hay otras como la Nueva Familia Michoacana o los Zetas Vieja Escuela o los Viagra que han estado creciendo de manera descomunal. Entonces sí urge, digamos, una policía militar que los pueda enfrentar y pueda replegarlos. Y que también pueda combatirlos, ¿no? Mira, para que tengan ustedes una idea de cómo andamos, solamente en 9 de los estados del país, la policía estatal y municipal es capaz de detener a miembros del crimen organizado. Solamente en 9 estados. En los 23 estados restantes es o el Ejército o la Armada de México o la Guardia Nacional la que hace estos arrestos de alto perfil. Entonces, sí necesitamos, digamos, mejorar, por un lado, a las policías estatales civiles para que tengan mayor capacidad, pero mientras eso no suceda, sí tendremos que descansar esa responsabilidad en el Ejército y gradualmente más en la Guardia Nacional a medida que esta guardia se vaya fortaleciendo y capacitando, ¿no? Sí, justo para terminar brevemente, no me quiero despedir sin preguntarte sobre esta columna que publicas, porque además están vinculados los temas, hablamos de seguridad a nivel local, a nivel estatal. La salida del secretario de Seguridad allá en Michoacán, hace rato hablamos con el gobernador, nos decía pues, el tamaño del mercado del aguacate, por ejemplo, y lo que representa para la economía nacional, ¿no? Sorprende la salida y la circunstancia en la que se da esta salida. Sí, la verdad a mí me sorprende mucho la irresponsabilidad del gobernador Ramírez Bedoya, porque el relevo se hace con un funcionario pues realmente de muy bajo perfil en materia de seguridad, sin ninguna experiencia previa, pero cero, cero.
Y sí estamos hablando de un estado pues muy importante para el país, para la economía del país, con una densidad criminal tremenda, en donde tendrías que tener a un profesional de primerísimo nivel. Y de hecho lo que argumento en mi artículo del Financiero de hoy es que Ortega Reyes, el general que estaba a cargo, había hecho muy buen trabajo, ¿no? Y el despido, la remoción de la que es objeto es más bien por criterios de carácter político y nada que ver con una evaluación objetiva de su trabajo en materia de seguridad, y eso me parece muy lamentable, ¿no? Pues sí, sí es una mala noticia para Michoacán en ese sentido y pues termina siendo también para la seguridad nacional. Eduardo, qué gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos en tiempo real. No, igualmente, Enrique y Fernanda. Saludos. Bye. Saludos, buena tarde. Bueno, pues hay mucho que hablar en el tema de seguridad, no solamente en la coyuntura, sino pues viendo hacia adelante y lo que le espera a la Guardia Nacional. Y este argumento que me parece que es poco revisado, Fer, pero que es muy importante. Tenemos ya un cuerpo de seguridad nacional, como es la Guardia, con más de 100,000 elementos. Se está trabajando en su capacitación, en nuevas generaciones, en una mayor también capacidad de enfrentar a las grandes bandas del crimen organizado que operan ya pues casi como entidades paramilitares. Y no tenemos una infraestructura de servicios y de apoyo para que pueda esta guardia operar de manera adecuada, ¿no? Y creo que además tenemos que superar ya esta discusión que parece un déjà vu cada año de si militarización sí o militarización no, cuando claramente es un cuerpo que se ha formado como militar, está compuesto por militares, mandan militares. Es un hecho que son militares. Bueno, creo que tendríamos que ir a otro tipo de discusiones, como si está funcionando o no, me parece una que es la principal. Y ya, además de esto, bueno, ver qué se tiene que hacer para que funcione, que son todos estos otros elementos que mencionas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Me parece que eso es lo importante, no por desatender lo otro, pero es un hecho. Es un hecho, y es un hecho desde hace años. Es un hecho desde hace años, ahí está.